A Él sea la gloria y toda la honra. Saludamos a los hermanos de Facebook y YouTube. Estamos en esta hora conectados para recibir la palabra que el Eterno nos está regalando. Amén. Estamos en el seminario, después de una pequeña pausa que hicimos la semana pasada. Estamos en el seminario descubriendo la verdad. Y estamos en el segundo tema de este seminario. ¿Cómo se llamó el primer tema del seminario? El primer tema se llamó el Evangelio de la Serpiente, ¿verdad? Que nos llevó varias semanas también. Y estamos en el segundo tema, que se titula Los Nefilim. Los Nefilim, gigantes en la tierra. Así se llama este segundo tema. Amén. Y estuvimos hablando la primera vez de lo que era la orden que el Eterno estableció de no mezclarnos, ¿verdad? De no mezclar las cosas. La orden que Él dio, ¿verdad? Estuvimos viendo cómo el ser humano, Satanás ha inspirado al ser humano a hacer mezclas que el Padre Celestial mandó a que no la hiciéramos. Amén. Entre ellas vimos cómo han cruzado especies, ¿verdad?, de animales. Por ejemplo, estuvimos viendo cuando un caballo y una burrita, ¿verdad?, los cruzan y tienen una mula, y que son animales híbridos, ¿verdad?, que son mezcla de dos especies, y por ser animales híbridos no se reproducen, o sea, nacen estériles. La esterilidad no es algo que el Eterno estableció. La esterilidad viene por consecuencia de maldición del pecado. Amén. Eso estuvimos viéndolo. Amén. Y por eso el Eterno, vemos como Él milagrosamente quitó la esterilidad de muchas mujeres dentro de la Escritura. Y cuando nosotros seguimos la línea de esas mujeres, eran mujeres en importancia. Por ejemplo, Sara, ¿verdad?, o Sarai, la esposa de Abraham, era estéril, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque conocemos la profecía de Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Cuando el Eterno establece que uno nacido de mujer sería el que le vendría a aplastar la cabeza a Satanás. Amén. Y de la línea de Abraham es donde viene la línea genealógica del Mesías. Bien, todo eso lo estuvimos viendo en el primer día que estuvimos hablando, no te mezcles. Y eso es básicamente lo que se refiere la enseñanza de los Nefilim. Amén. La mezcla que hubo. Bien, vamos a ver en esta oportunidad, vamos a iniciar en el libro del Génesis capítulo 4, versículo 8 al 11. Vamos a ver el primer homicida que hubo en la tierra. ¿Quién fue el primer homicida en la tierra? Caín. Ahí mata a Abel, ¿verdad? Ese es el primer homicida. Amén. El primer homicida. El primer asesino de la tierra. Amén. Génesis capítulo 4, versículos 8 al 11 dice: Dijo entonces Caín a su hermano Abel: Vayamos al campo. Y sucedió que mientras estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor le dijo a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Verso 10. Y el Señor le dijo: ¿Qué es lo que has hecho? Desde la tierra la voz de la sangre de tu hermano me pide que le haga justicia. Ahora pues, maldito serás por parte de la tierra, que abrió su boca para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Amén. Entonces, aquí vemos, amados hermanos, por qué fue el enojo de Caín con Abel. Recuerden que los dos trajeron ofrenda al Eterno. Amén. Cada uno de lo que producían. Amén. Abel era pastor de ovejas y Caín era un agricultor. Y cada uno trajo ofrenda de lo que ellos producían. Amén. El problema es que la ofrenda que trajo Caín, algunos dicen que era porque era vegetales. No,
el problema es que no trajo de lo mejor de la que la tierra le estaba produciendo, porque al Eterno se le da siempre lo mejor. Amén. Se le da la calidad. Amén. Amén. Eso nosotros lo podemos ver en el libro de Malaquías, capítulo 2, como el Eterno reclama, amén, cuando se le presenta una ofrenda que no es agradable a él. Amén. Amén. Y ahí usted ve en Malaquías, no lo vamos a leer, pero haciendo un resumen, en Malaquías capítulo 2, reclama, dice, ustedes me traen lo tuerto, lo cojo, lo manco, vayan y preséntenle eso al rey, vayan y preséntenle eso al príncipe de tu pueblo. O como diciendo, vayan y preséntenle eso al presidente, amén, a ver si se lo va a aceptar. Y entonces, y me lo traen a mí. Entonces a veces, hermano, uno oye frases como decir, ay hermano, yo no sé cantar, pero voy a cantar porque es para Dios. Yo no cocino rico, pero voy a cocinar porque es para Dios. No. Entonces tenemos que procurar hacer lo mejor. Si vamos a trabajar en la obra del Padre, si vamos a trabajar en la obra de Dios, hagamos lo mejor. Amén. Y cada día ir mejorando en todo lo que vamos haciendo. Por eso yo sé que la casa que vamos a construir va a quedar hermosísima, porque vamos a hacer lo mejor. Amén. Bien. Génesis capítulo 4, verso 13 al 15. Entonces, cuando Caín no le acepta al padre su ofrenda, se enoja con Abel porque Abel sí le fue aceptada la ofrenda. Y entró en celo con Caín. Con Abel. Entra en celo con Abel y lo asesina. Génesis 4, 13 al 15 dice, y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Mire bien aquí, dice en el verso 13, y dijo Caín al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo, y aquí me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallen, me matará. Eso decía Caín. Entonces el Señor le dijo, no será así, pues cualquiera que mate a Caín, 7 veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Para que identificaran y decían, ese es Caín. Y entonces, bajo la sentencia que el Señor había establecido, la gente, el hombre, tuviera temor de hacerle daño a aquel al cual el Señor había establecido que no lo podían matar. Amén. Entonces, cuando el hombre pecó por primera vez, fue un acto de rebelión. Amén. Y entonces, cuando Caín mata a su hermano, él sabía que la gente iba a decir, este mató a su hermano. Ellos sabían que se suponía que si comías del árbol de la ciencia del bien y del mal, te ibas a morir, porque pensaban que era venenoso. Cuando comen sus papás y no se mueren en ese momento, entonces dijeron, tal vez Elohim tiene la rienda bien larga, tal vez Yahweh no está hablando en serio, eso de que nos va a matar si comemos del árbol. Satanás siempre le ha metido al hombre como que la palabra de Dios no está hablando como que muy en serio. Amén, así es. ¿Verdad? Amén. Sí. El Señor pasa por alto. O yo voy y peco y después vengo a la casa, me meto al cuarto y le pido perdón al Señor y ya asunto arreglado. ¿Será así de fácil? ¿Verdad? Entonces, eso fue lo que Satanás le metió en la mente al ser humano. Hasta el día de hoy. Seguimos pensando que si pecamos y hacemos las cosas que la Biblia dice, que la Escritura dice que no debemos hacer, no la podemos jugar y que no va a haber ningún problema si luego pedimos perdón. Como dice el dicho por ahí, el que peca y reza, empata. Entonces el hombre empieza a pensar que ¿qué otra cosa más grave que Adán pudo hacer que yo? O sea, el pecado más grave fue lo que Adán y Eva. Entonces lo que yo voy a hacer no es tan grave. Amén. A ver si Adonai a mí tampoco me mata. ¿Qué voy a hacer yo? Tal vez voy a disfrutar y igual que Adán y Eva no los mató ahí, no murieron ahí mismo. Pero sí vino una sentencia
espiritual sobre ellos. Amén. 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 Entonces, antes de que Caín mate a su hermano, comete un pecado. Cuando llega la fiesta del Eterno de las primicias, Caín trajo de lo que le sobraba. De lo que le sobraba. Eso era lo que estaba haciendo. Ese era el problema. La palabra primicia, ¿a qué le suena a usted? Lo mejor. Lo primero, la primicia. ¿Ya? La primicia es del Eterno. Entonces, ¿cuántas veces nosotros decimos, bueno, voy a hacer esto y esto, y si me alcanza, doy la ofrenda? O si me alcanza, le diezmo al Padre. O si me alcanza, y si no me alcanza, bueno, los amén, los aleluya y los gloria a Dios. ¿Ven? Entonces, Caín trajo lo que le sobraba. Eso es un pecado, y Yahweh no vio con agrado la ofrenda de Caín. Porque antes de mirar la ofrenda, el Señor mira el corazón. La actitud con la cual nosotros estamos haciendo las cosas dice mucho. Amén, así es. Amén. ¿Cómo siente usted que para los hermanos que tienen su esposa, o no la esposa, porque la esposa siempre lo hace con mucho amor y con muchísimo cariño, ¿verdad? Pero ¿cómo se sentiría usted ir a un restaurante, ¿verdad? A una soda, como decimos aquí nosotros en Costa Rica, y usted pide un plato de comida y que la salonera, ¿verdad?, venga y le tire el plato a usted ahí en la mesa, coma? ¿Lo está haciendo con agrado? ¿Cómo usted está recibiendo aquello? Desagrado ya. ¿Verdad? ¿Y esta qué le pasa? ¿Verdad? Claro, que se siente lo importante en la mesa, ¿sí? Y eso también mejor. Claro, más que le estoy pagando. Bueno, y si lo ponemos también en el hogar, ¿cómo sentiría usted ¿verdad? Que su esposa le tire el plato de comida o viceversa? Entonces, porque la actitud dice mucho. Porque puede ser la comida más sencilla. Puede ser arroz, frijoles y un huevito, pero que si se lo hicieron con amor, usted se lo come con gusto. Pero le pueden estar dando un manjar en ese plato y se lo tiran, la actitud de aquella persona, usted no se lo va a comer con agrado. Es más, se le quitó el hambre. Usted lo que hace es levantarse ahí, mejor irse. ¿Cierto o no? Entonces, el Eterno mira nuestro corazón cuando nosotros damos algo. Si lo estamos haciendo por obligación, simplemente para cumplir un requisito, o realmente lo estamos haciendo con agrado. Amén. Amén. Cuando nosotros venimos a un lugar como este para recibir la palabra del Señor, y a veces, ay, qué pereza, voy a ir para que no me digan nada. ¿Cómo cree usted que lo va a tomar el Señor? ¿Ah? ¿Quién va a ir a ver a la novia? ¿Verdad? Aquellos que tuvieron novia y estuvieron enamorados, yo espero que todos, ¿verdad? Ir a verla con desagrado. Ay, no, hoy es el día de la visita. Qué pereza ahí, yo no quería ir porque hoy hay partido, hoy juega Saprissa y entonces, ay, pero voy a ir porque si no va a ser un problema. ¿Usted va con agrado? ¿Ah? No. O cuando usted está hablando con una persona y esa persona tiene el celular y ni le vuelve a ver la cara a usted y está en este plan y hablando por el celular y usted diciéndole tal vez algo importante para usted y la otra persona, ¿ah? Ni pelota le da. Ni pelota le da, no le toman. ¿Cómo se siente usted? Entonces, ¿cuántas veces nosotros venimos a la casa del Eterno a escuchar la palabra del Eterno y estamos pensando en otra cosa? O viendo el reloj, ¿a qué hora es que acaba esto? Mire, ya se pasó 5 minutos, ya es hora de terminar. ¿Ah? Pero cuando estamos sentados frente a la televisión, ¿ah? No es para nada. No nos perdemos ni los comerciales. Sí, 8 horas después de la película, yo no, que lástima que terminó. Exactamente. Entonces, imagínense. Entonces, Caín trajo de lo que le sobraba. Eso es un pecado delante de Yahweh. Yahweh no vio con agrado la ofrenda de Caín. Entonces Caín se enfurece contra su hermano. Como no podía enojarse con Elohim, se enojó con su hermano y lo mató.
Amén. Amén. Cuando el Eterno le dice a Caín, vas a ser un errante y extranjero, era su castigo. Amén. Ese era, dame un segundito. Era su castigo. Ese era el motivo. Amén. Por eso era un errante. Pero el castigo de quien dañara a Caín sería 7 veces peor. Ok, entonces Caín mata a su hermano. El Eterno, que todo lo sabe, que él escondió el cuerpo de su hermano y le dice dónde está su hermano. O sea, el Eterno vio, él supo. Entonces, como castigo, le dice que va a ser errante en la tierra. O sea, no iba a tener un lugar fijo. ¿Qué es un errante? Un errante es uno que anda de aquí para allá y allá para acá. Amén. Amén. Entonces, ese espíritu, ¿qué le estaba diciendo? No vas a tener paz en la tierra. No vas a tener sosiego en la tierra. O sea, un día vas a estar aquí, otro día vas a estar allá. No vas a tener un lugar fijo. ¿Por qué? Porque la tierra que tragó la sangre de tu hermano te rechazó a ti mismo. ¿Ya? Ese era el castigo. El castigo es, vas a ser errante. Cuando el Padre establece un castigo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Cuando usted castiga a un hijo, un nieto, y le dice, bueno, usted por lo que usted hizo, no va a tener derecho a ver televisión. ¿Y qué pasa si el niño agarra a escondidas suya el control y se pone a ver televisión? ¿Cómo se llama eso? Desobediencia. Se llama rebeldía, porque no está aceptando la orden que se le dio. Bueno, ¿qué hizo Caín? ¿Aceptó el castigo? Vamos a verlo. Génesis 4, 16 al 24. Y salió, Génesis 4, 16. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod. Se estableció. ¿Y qué le dijo el Señor? No te vas a establecer, vas a ser errante. ¿Y qué es lo primero que él hace? Se establece. Se estaba revelando a una orden que el Padre le estaba dando. ¿Ya? Entonces, vuelvo y leo. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod. La tierra de Nod significa errante. Al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. Este Enoc no es el Enoc del que caminó con Elohim. ¿Ya? No. Hay dos Enoc. Más adelante lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, porque jamás de la simiente de Caín iban a ser alguien que caminara con Elohim. ¿Ya? Entonces es un Enoc diferente. Verso 18. A Enoc le nació, y quiero que vayan poniendo atención a los nombres porque son muy, muy importantes. A Enoc, al hijo de Caín, llamado Enoc, le nació un hijo que le puso Irat. Irat, con D, ¿verdad? Irat engendró a Mehuel. Mehuel engendró a Metusael. Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres. Este fue el primer polígamo en la tierra. El que tiene más de una mujer, primer polígamo. Eso es un... este fue el primero. Oiga, entonces Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una era Ada. El nombre de la otra era Sila. ¿Verdad? Verso 20. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Entonces uno era ganadero y el otro era músico. ¿Ya?
Verso 22. Y Sila a su vez dio a luz a Tubal-Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín era Naama. Y Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces he vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Amén. Entonces vamos a ver rápidamente la descendencia de Caín. Anótelo ahí, están tomando nota. La descendencia de Caín. Vamos a verlo ahí. Entonces, Adán como padre, amén. Caín, Enoc, Irad, Mehuel, Metuseel, Lamec, que tuvo 2 mujeres, Ada y Sila, que le tuvieron los siguientes hijos. Estos son hijos, ¿verdad?, de Lamec: Jabal, Jubal, Tubal-Caín y Naama, ¿ok? Entonces, tenemos una lista de los descendientes de Caín para que usted los conozca. Adán fue el primero, obviamente, su padre. Luego viene Caín, Enoc, hijo de Caín, Irad, Mehuel, Metuseel y Lamec, que es el que acabamos de mencionar. Lamec tuvo 2 esposas, Ada y Sila, y la siguiente generación fueron los hijos de Ada y Sila. Amén. Entonces, Jabal es padre de los nómadas y ganaderos que andaban las casas de campaña, y Jubal de los músicos. Tubal-Caín, hijo de Sila, fue padre de los que trabajan los metales. Y entonces, luego de esto, aparece en escena Set o Shet en el hebreo, el sustituto de Abel. Amén. Génesis capítulo 4, Génesis 4, 25 y 26. De aquí en adelante se pone bueno esto. Génesis en Bereshit, Torah viviente, dice: Adán tuvo relaciones sexuales de nuevo con su esposa. Cuando la Biblia dice, y conoció Adán a su mujer, se está refiriendo, ese conocer no es que la venía conociendo, no, era tener relaciones íntimas en ese momento. Entonces, verso 25 de Génesis 4. Adán tuvo relaciones sexuales de nuevo con su esposa, y ella dio a luz a un hijo, a quien llamó Shet, que su nombre en hebreo significa otorgado, ¿verdad? Y dijo, porque Elohim me ha otorgado otra cera, otra simiente en lugar de Abel, de Hebel, pues que Caín lo mató. Amén. Y una nota que trae aquí la Biblia dice, el Mesías, Yeshua, sería un descendiente de Shet. O sea, Shet es la línea genealógica. De Shet viene Abraham y toda esa línea hasta llegar a Yeshua. Amén. El Mesías Yeshua sería un descendiente de Shet, según lo que vemos en Lucas capítulo 3, verso 23 al 38. Anótelo ahí, nada más, no lo vamos a leer. Lucas 3, 23 al 38. De la línea genealógica, allí de donde viene el Mesías Yeshua. Verso 26 de Génesis 4. Y Shet también le nació un hijo, a quien llamó Enos, ¿verdad? Desde entonces los hombres comenzaron a llamar a sus hijos y a los ídolos con el nombre del santo bendito es, convirtiéndolos de este modo en objetos de culto, idolatría, y llamándolos divinidades. Entonces, le leo una nota aquí. Alguien que me pueda leer, por favor, Romanos 1:18, por favor.
Romanos 1:18. El primero que lo encuentre. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de quienes injustamente requieren la verdad. Ujú. Entonces, en este tiempo del tiempo de Seth, en ese tiempo los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse y a afligir a sus almas y corazones por transgredir contra el Todopoderoso. Fue en los días de Enosh que continuaron rebelándose y transgrediendo contra el Todopoderoso para aumentar la ira de Adonai contra los hijos de los hombres. ¿Ya? Porque aquí dice, y comenzaron a invocar el nombre del Señor, pero no era que estaban buscando al Señor, sino que a todas las deidades comenzaron a poner el nombre de deidades. Y entonces la ira del Señor se enciende contra esta generación. Y los hijos de los hombres fueron y sirvieron a otros dioses. Y ellos se volvieron de Adonai, quien los creó en la tierra. Y en esos días los hijos de los hombres hicieron imágenes de bronce y de hierro, madera y piedra, y ellos se inclinaron y las sirvieron. Ahí, a partir en esta época del nacimiento de Seth, los hombres, en vez de buscar el Eterno, se buscaron ídolos, se hicieron ídolos, se rebelaron mucho más contra el Eterno. ¿Sí lo estamos entendiendo? Amén. A cada hombre hizo su ídolo, y ellos se inclinaron a ellos. Y los hijos de los hombres abandonaron a Adonai todos los días de Enosh. Y sus hijos, y la ira de Adonai fue rebullida, o sea, se encendió la ira del Eterno a causa de sus obras y abominaciones, cuales ellos hicieron en la tierra. Y fue cuando los hombres continuaron rebelándose y transgrediendo contra el Todopoderoso y a corromper sus sendas de la tierra, también que la tierra también se volvió corrupta. O sea, en la época después del nacimiento de Enosh, la gente se corrompe más y más y más y más. Entonces vamos a ver rápidamente el árbol genealógico, amén, para poner en perspectiva el árbol genealógico de Adán. Adán y Abel. Amén. Amén. Abel ya está muerto, ¿verdad? Entonces, tenemos a Adán y Abel que está muerto. Tenemos a Caín, a Enoc, Irad, Mahulael, Matusael, Lamec y Ada. Jabal. Ada tuvo a Jabal y a Jubal, y con Sila tuvo a Tubalcaín y a su hermana Naama. Del lado derecho tenemos, hablo del lado derecho porque van a ver una gráfica cuando les comparto el PDF, ¿ok? Tenemos la simiente de Set, el tercer hijo de Adán, por lo menos en cuanto a mención bíblica, ¿verdad? Porque Adán y Eva tuvieron muchos hijos, pero en cuanto a mención en importancia está Set de tercer lugar. Set, su hijo, amén, engendró a Enos, Cainán. Set tuvo un hijo, ok, Enos. Luego viene Cainán, Mahalael, Jared, Enoc, el que caminó con Elohim. ¿Ya? Entonces, Enoc, el que caminó con Elohim, viene de la línea genealógica de Set. ¿Ya? Es importante entenderlo. Matusalén, el que vivió, ¿cuántos años? 900 años que vivió. Ajá, más o menos, ¿cuántos? 930 años, güey. 969 años vivió Matusalén. Ah, ese entendé. Amén. ¿Quién vivió 930 años? Adán. Adán. Ujú. ¿Y qué? Y Lamec, este es otro Lamec. Lamec, el descendiente de Caín, era contemporáneo de Enoc, descendiente de Set. Pero Enoc tuvo a Matusalén. Y luego nació su nieto Lamec. Y este Lamec es el papá de Noé. ¿Ya? Y Noé tuvo entonces a Sem, Can y Jafet. Amén.
Adán tuvo infinidad de hijos e hijas. No crea que nada más tuvo 3, porque la Biblia dice que engendró hijos e hijas, pero la Biblia solamente se ocupa de los personajes prominentes. Amén. Entonces, de aquí en adelante, amado hermano, le voy a mencionar libros extrabíblicos. Amén. Y quiero dejar que quede bien claro que estos libros que voy a empezar a citar, que no están dentro del canon bíblico, que quizás no van a aparecer en su Biblia, pero que la Biblia sí los menciona y que son importantes. Amén. Son importantes porque no los voy a usar como para sostener doctrina. O sea, no los voy a usar como doctrinalmente, los voy a usar como una referencia histórica. Y eso quiero que quede claro. Amén. Y para los hermanos que nos estarán viendo en el video. Entonces, textos extrabíblicos sincronizados. Durante este estudio utilizaremos 3 libros extrabíblicos que nos ayudarán a sincronizar la historia contada en el Génesis. Así conocer un poco más el contexto en el que acontecieron los hechos antes del diluvio. Estos 3 libros que vamos a usar son el libro de Enoc, el libro de Yaser, o Haser, algunos le llaman Haser, pero en el hebreo es Yaser, y el libro de los jubileos. Son libros extra bíblicos, existen sí, son de cultura hebrea sí, son de la época de la creación sí, ¿ok? Vamos a utilizar estos libros para explicar, no vamos a utilizar estos libros para explicar doctrina, ya lo dije, amén. Amén. Y no vamos a debatir si deben ser canónicos o no, solamente los vamos a usar como referencia histórica, amén, como referencia histórica, alternas a lo que dice la Escritura. ¿Por qué los voy a usar en este seminario Descubriendo la Verdad? ¿Por qué? Porque estos libros están referenciados, o sea, son mencionados dentro de la Escritura. Josué capítulo 10, vamos a verlo. Josué capítulo 10, versículo 13. Josué 10, 13. Dice, y se detuvo el sol y la luna se paró, mientras una nación ejecutaba juicio en sus enemigos, como está escrito en el libro de Yaser. ¿Dice así? ¿Lo está leyendo? Quiero que lo lea para que no digan que yo me lo estoy inventando. ¿Verdad? Ahí dice, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok. De manera que el sol se detuvo en el medio del cielo y no se apresuró a ponerse por un día entero, un día completo. ¿Ok? Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 18. Segundo libro de Samuel 1, 18. ¿Qué dice? Dice, lo llamó el cántico del arco y ordenó que lo enseñaran a los habitantes de Judá, así como está en el libro, como consta en el libro de Yaser. Judas capítulo 1 verso 4. Judas antes de Apocalipsis, ¿verdad? Judas capítulo 1 verso 14. Bueno, Judas tiene solamente un capítulo, entonces en el verso 14. Ajá. También Enoc, ahí está mencionando el libro de Enoc. Amén. El séptimo patriarca a partir de Adán profetizó acerca de ellos. Mirad, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles. Y eso usted lo puede encontrar en el libro de Enoc, capítulo 1, versículo 9. Si alguno de ustedes luego quiere el libro, estos libros que le estoy diciendo, me lo hacen saber, con mucho gusto se los vendo bien barato.
No, yo se los comparto. Amén, porque los conseguimos en PDF nada más. Algunas Biblias del corte hebraico sí los traen. Creo que una Biblia que tengo ahí sí los trae por escrito, impreso. Mi amigo YouTube que oye, pero no, Ajá, sí. El rabino YouTube. Bien. Entonces, están mencionados, están referenciados en la Biblia. Pero nosotros creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Elohim. Amén. Entonces, y eso yo no lo pongo en duda. Si la Biblia es la palabra de Adonai, sabemos que la Biblia fue escrita por santos hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y si la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, y si los que escribieron la escritura, la Biblia, utilizados por el Espíritu Santo, son hombres del Eterno, y dentro de la misma escritura están referenciados estos libros, entonces ¿por qué no utilizarlos? ¿Verdad? Bien. Los hijos de Dios, una pregunta que siempre se nos hace y que la gente siempre tiene esa duda. Génesis capítulo 6, 1 y 2. Génesis 6, 1 y 2. Dice: cuando los hombres comenzaron a aumentar en la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Elohim, los hijos de Dios, amén, los hijos de Elohim vieron cuán hermosas eran las hijas de los hombres y escogieron esposas de entre las que les agradaban. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran preciosas. Ahora, ¿sabemos quiénes son esos hijos de Dios? ¿Quiénes eran? Ok, según dentro del ámbito religioso del cristianismo, algunos todavía no se ponen de acuerdo. Y algunos dicen que los hijos de Dios eran descendientes de Set y que las hijas de los hombres eran las descendientes de Caín. ¿Han escuchado ustedes esa versión? Entonces serían todos hijos de hombres. Ajá. Entonces, vamos a ver. En el libro de Enoc, búsqueselo ahí, por favor. Libro de Enoc, capítulo 6. En el libro de Enoc, capítulo 6, le dije que vamos a utilizar estos libros extrabíblicos. Versículo 1 y 2 nos va a dar mucha luz quiénes son esos hijos de Dios. Dice el verso 1: así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Verso 2: y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces el libro de Enoc le llama vigilantes a lo que en Génesis dice hijos de Dios. Y en el libro de Enoc también le llama hijos del cielo. ¿Ya? Entonces nos da un poquito más de luz. Por ejemplo, aquí no lo tengo anotado, pero en en Job, capítulo 1, versículo 1 dice que un día los hijos de Dios, ¿verdad?, vinieron a rendir cuentas delante de Dios y entre ellos venía Satanás. Ahora, en el libro de Jubileos, capítulo 5, versículo 1, dice, Jubileos, libro de Jubileos, capítulo 5, versículo 1 dice: cuando los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y tuvieron hijas, vieron los ángeles de Dios
Entonces ya sabemos entonces que esos hijos de Dios son ángeles de Dios. Entonces dice, vieron los ángeles de Dios en un año de este jubileo que eran hermosas de aspecto. Tomaron por mujeres a las que eligieron entre ellas y les parieron hijos que fueron los gigantes. Libro de Jubileos. Y si esos hijos de Dios fueran seres humanos, ¿cómo entonces iban a nacer gigantes a sus esposas? ¿Ya? Por más que se juntaran con incrédulas, por más que se juntaran con descendientes de Caín, no iban a nacer gigantes, porque iban a ser humanas igualmente. Amén. Vemos entonces la misma frase en los 3 versos en Génesis 6, 1 y 2. Dice los hijos de Dios. En Enoc 6, 1 y 2 dice los vigilantes, los hijos del cielo. Y en el libro de Jubileos 5, 1 dice los ángeles de Dios. ¿Concuerda o no concuerda? ¿Ok? ¿Quiénes son los hijos de Dios? En este contexto, la frase hijo de Dios se refiere a los ángeles que bajaron del cielo a la tierra, es decir, los ángeles caídos. Son ellos, los ángeles caídos. Satanás había sido lanzado del cielo con sus ángeles mucho tiempo antes de la recreación de la tierra. Y ellos estuvieron desordenando la tierra, y por eso Elohim recreó todo y creó la humanidad. Pero ellos seguían en los aires. Cuando se dice, cuando dice que bajaron a la tierra, no bajaron literalmente al suelo, a la tierra. Desde el trono de Adonai ya habían sido expulsados muchísimo tiempo antes. Ellos ya estaban aquí en la tierra, estaban en los aires, y de los aires de la tierra bajaron acá. Amén. Amén. Entonces, por eso dice el príncipe, a Satanás se le llama el príncipe de la potestad del aire. ¿Ya? Si usted se lee en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, del versículo 10 en adelante, ¿verdad? Ahí habla de tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo, contra principados, contra potestades, ¿verdad? De los aires. Todo eso dice ahí, ¿ok? Entonces, ¿dónde habitan los demonios? La gente cree en el infierno. No, ellos se mueven en los aires. En los aires están. Sí, en los aires. Toda esta esfera de aires. ¿El diablo dónde está el diablo? En el aire. Por eso se le llama el príncipe del aire. Ay, ya. Entonces, su nombre es gloria. La escritura dice que hasta el tercer cielo, que está el tercer cielo, la Biblia menciona el tercer cielo, aunque en el libro de Enoc va a mencionar 7 cielos. Pablo menciona el tercer cielo, pero no significa que no haya más cielos. Pero sí la Biblia menciona que el tercer cielo es el trono de Elohim. Amén. Amén. Entonces, la escritura dice que está el tercer cielo, que es el trono de Elohim, el segundo cielo, que es el cielo de los astros, donde están las estrellas, donde cuelgan los planetas. Amén. Ese es el segundo cielo. Amén. Y el primer cielo es este que usted y yo vemos, que ahorita está bien nubladito, lleno de nubes, ¿verdad? Cielo gris. Ese es el cielo que miramos acá. El primero es. Sí, ese es el primer cielo, el espacio donde están las estrellas y los planetas, el segundo cielo, y está el tercer cielo, que es el trono de Elohim. Amén. Entonces dice la escritura que nosotros tenemos lucha contra espíritus que están en las corrientes celestiales. Son estos aires ahí que usted ve, ahí se mueven. Si nosotros tuviéramos unos lentes especiales para ver lo espiritual, miraríamos a todos los espíritus que se mueven en los aires. Ellos fueron lanzados desde el tercer cielo, de la presencia del Padre.
al primer cielo. Entonces, estando en el primer cielo y siendo los espíritus invisibles, vieron a las mujeres y bajaron acá. Esos eran los ángeles de Dios. Esos eran en el tercer cielo. Sí, Señor, sí. Entonces, esos eran los ángeles, los hijos de Dios. Esos eran los que habían seguido a Satanás, ¿ya? Y que fueron destronados juntamente con Satanás. En el libro de Enoc, capítulo 6, verso 6 dice, y eran en total 200 los que descendieron en los días de Jared. 200. O sea, esos que tomaron mujeres de entre las hijas de los hombres fueron 200. Según lo que dice el libro de Enoc, ¿verdad? Dice, y eran en total 200 los que descendieron en los días de Jared sobre la cima del monte que llamaron Hermón. Usted lo ha escuchado mencionar, el monte Hermón, ¿verdad? En la Biblia. Ese nombre significa el monte del pacto. Porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. ¿Qué significa anatema? Bajo maldición. O sea, ellos descendieron en el monte Hermón, hicieron un pacto entre ellos, entre esos 200. Vamos a tomar y vamos a engendrar hijos de estas mujeres. Y lo hacen bajo un juramento de maldición. En el libro de Jubileos, capítulo 4, verso 15, dice, en el segundo septenario, 10º jubileo, Mahalael tomó por mujer suya a Dina, hija de Baraquiel, prima suya. Esta le parió un hijo en el tercer centenario, en el año sexto, al que llamó de nombre Jared. Y la palabra Jared en el hebreo significa descender. Descender. Pues en su día bajaron los ángeles de Yahweh a la tierra, los llamados los vigilantes. O sea, un hombre aquí en la tierra, llamado Mahalael, que ya lo vimos, tomó por mujer a Dina, que era una prima de él, y hija de Baraquiel, su tío, y esta Dina le tuvo un hijo y le pusieron por nombre Jared, porque en los días que esa mujer estaba dando a luz fue que los ángeles bajaron para tomar mujeres, porque el nombre Jared significa descender. Los nombres en la Biblia, todos los nombres de la Biblia tienen una razón de ser. No es simplemente porque suenan bonitos, sino que tienen un significado y marcan parte de la historia. Amén. Amén. Por eso Jared significa descender. Sabemos que en los nombres en hebreo significan algo, no solamente porque suenan bonitos. Le pusieron Jared porque en hebreo significa descender. El pacto de los ángeles caídos. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? El pecado de los ángeles caídos fue que se juntaron con mujeres. Y el problema es que Yeshua dice en la escritura que los ángeles no deben hacer eso. Vamos a verlo, porque yo sé que hay un versículo que la gente usa para decir que eso no es verdad, que no podían tener hijos los ángeles. Vamos a verlo. Mateo capítulo 22, verso 30. Mateo 22, 30 dice, porque en la resurrección, Mateo 22, 30, dice, porque en la resurrección ni se casan, ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Elohim en el cielo. Amén. ¿Verdad? Y usted sigue leyendo ahí, que ni se casan, ni se dan en casamiento. Vemos que los ángeles de Elohim en el cielo, porque hay que poner atención a lo que Jesús está diciendo. Los ángeles de Elohim, los que están en el cielo, no se casan, no se dan en casamiento. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hicieron para juntarse con mujeres si los ángeles no se casan? Por mucho tiempo nos han dicho que los ángeles son asexuales.
Es decir, que no tienen género. ¿Cómo es esto si tuvieron, cómo es que estos sí tuvieron género? ¿Cómo es que estos que se metieron con mujeres sí tuvieron cómo tener relaciones sexuales? La clave está en lo que Yeshua acababa de decir. Le preguntaron, la pregunta que le están haciendo al maestro es, una mujer que tuvo 7 maridos, eso está ahí en Mateo capítulo 22, verso 25 al 30. Amén. Anótelo nada más. Porque ahí le preguntan, ¿de quién va a ser mujer en la resurrección? ¿Verdad? Y lo que le están haciendo la pregunta al maestro son un grupo de judíos que no creen en la resurrección. Entonces, como por burlarse de él, le están haciendo esa pregunta. Bueno, hay una mujer que tuvo 7 maridos. Entonces, en la resurrección, ¿de quién va a ser mujer? Entonces Yeshua le dice, amén. Dijo, es que no entienden que cuando ya están en los cuerpos glorificados, son como los ángeles que no se casan y no son dados en casamiento. Son como los ángeles de Elohim que están en el cielo, que no se casan ni se dan en casamiento. Amén. Son como los ángeles en el cielo. Amén. En el cielo. Exactamente. Los ángeles de Elohim en el cielo no se casan. Pero los que dejaron los cielos hacen lo que les da la gana. Claro. Entonces, ves que no es leer por leer. Así es. Ahora sí lo entendemos, ¿verdad? Ok, recuerda usted cómo muchas veces la escritura menciona que varones se le aparecían a los siervos de Elohim y eran ángeles. Aquellos que llegaron a la puerta de Lot, ¿se acuerdan? A la casa de Lot. Y Lot les insistió, venga, y que no, que nos vamos a quedar aquí afuera. No, ¿acaso si Lot supiera que son ángeles, le dio a insistir tanto? ¿Ven? Vemos en muchos pasajes, por ejemplo, Josué se encuentra con un varón y le dice, ¿eres tú de nuestros enemigos o eres de los nuestros? No, yo soy un ángel del Señor, yo vengo por parte del príncipe de los cielos. Entonces, cuando los miraban, no los identificaban que eran ángeles porque aparecían como hombres, como seres humanos. No es como a nosotros nos enseñaron ángeles con alitas, ¿verdad? No, la Biblia no dice que los ángeles tengan alas, a no ser que sean querubines. Pero los ángeles que se le aparecen aquí en la tierra son como hombres. Por eso en la carta a los hebreos dice, y algunos hospedaron ángeles aún sin saberlo. ¿Ya? Entonces, no decían que eran espíritus, dice que eran varones. Entonces, eran varones que eran mostrados como seres humanos. Por lo tanto, quiere decir que posiblemente tenían la capacidad de vestirse de seres humanos o de mostrarse como seres humanos. Por eso, hasta el día de hoy sabemos que Satanás es un ángel que se puede disfrazar como ángel de luz, porque todavía tiene esa facultad, porque todavía es un ángel malvado, pero un ángel al fin, ¿cierto o no? Dice en el libro de Enoc capítulo 6, verso 2 al 4. Enoc 6, 2 al 4. Dice, y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon. Y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Según, de acorde también a lo que dice Génesis 6, del 1 al 4. Entonces, Shemijasa, que era su jefe, o sea, de esos 200 había uno que era el jefe. Según la referencia de Enoc, dice que se llamaba Shemijasa, que era su jefe. Les dijo, temo que no querráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. O sea, ellos sabían lo que estaban haciendo.
En el verso 4 dice, pero ellos le respondieron, hagamos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema, o sea, bajo maldición, a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Ellos bajaron, miraron a las mujeres y dijeron, vamos a hacer un juramento bajo maldición, que nadie se salga de este juramento, no importa lo que Elohim se enoje, lo vamos a hacer sea como sea. Entonces, mencionamos claramente al principio que Satanás tenía una misión y era acabar con el ADN. Recuerde, la mezcla del ser humano, porque si no acaba con él, el Mesías iba a venir. Y entonces cuando los ángeles de Satanás dicen, vamos a bajar y acostarnos con las mujeres, era con el propósito de alterar la genética humana, porque iban a tener hijos alterados genéticamente. Amén. Amén. Ese era con ese propósito. No era nada más porque les gustaban y las querían mucho. Eran con el propósito de destruir todo lo que ya el Padre había establecido. Ese era su propósito. Recordemos, estamos hablando de las obras del enemigo. Amén. Pero ahora el diablo era eso. Así es. Bien, amados. Pregunta hasta el momento. Se va a poner más tremendo aquí. Amén. Entonces, no. Hicieron un bebé, Ajá. ¿Para dónde agarraron los judíos? La otra semana lo vamos a ver. Amén. Ellos no morían porque eran espíritus. Correcto. No moría porque era espíritu, ¿ah? Sí, hermano. No mueren. Ah, no muere, que es espíritu, ¿ah? Y más tú sabes. Pablo fue, dice, ni él lo sabe. Él ni él lo sabe. Porque él dice, conozco un hombre, ¿verdad? Si en la carne no lo sé, si en el espíritu no lo sé. O sea, él no sabe si fue un sueño, si fue una visión o si fue algo corporal. Que solo Dios lo sabe. Entonces esa pregunta solamente el Señor se la podría responder. ¿Verdad? Claro. Entonces, lo que él está, lo importante que él está haciendo es la referencia que él está haciendo de lo que él vio, de lo que a él se le permitió ver, ¿verdad? Entonces, pero sí menciona el tercer cielo, ¿verdad? Sí, entonces, y como ese creo que, sí, claro, es algo extraordinario, ¿verdad? Sí, hermano. Entonces, este tema, hermano, sí es interesante, bastante interesante y nos va a abrir mucho el panorama para comprender el porqué de las cosas. Amén. Entonces, vamos a dejarlo aquí porque ya el tiempo sí nos está ganando. Y esto está como para seguir 2 horas más, ¿verdad? Pero así que yo espero que quede usted con hambre y con sed de conocer más y no nos perdamos la próxima semana si el Eterno nos presta vida. Amén. Bien, amados, si no hay preguntas, Mana Marlene, ¿todo claro? ¿Sí? Ah, bueno, está bien. Sí, que importante la definición de los ángeles, ¿verdad? Sí, Yo no lo tenía, ni había llegado a tratar de ver cómo mezclaba ese tema. No quería que los ángeles eran espíritus, no podía mezclarse con los... correcto. Sí, entonces sí, bueno, yo espero que sirva de mucha bendición y vamos a orar y vamos a quedar despedidos y la próxima semana, si el Padre lo permite, seguimos con este impresionante tema, los Nefilim. Amén. Oramos entonces. Saludos y bendiciones a nuestros hermanos en Facebook y YouTube, que el Eterno me los bendiga. Amén. Y cualquier consulta estamos para servirle. Amén.